Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Se acabó la Pascua ayer con la fiesta de Pentecostés y hoy iniciamos el camino en el tiempo ordinario. Tengo que hacerle memoria que cuando apareció la Cuaresma, interrumpimos el tiempo ordinario. Miércoles de ceniza entró en suspenso todo el tiempo ordinario y entramos en 40 días de la Cuaresma y después 50 días de la Pascua. Y hoy, hasta el final del mes de noviembre, vamos a tener el estudio del tiempo ordinario. El tiempo ordinario se concentra más que todo en los evangelios sinópticos. Vamos evangelio tras evangelio. Estamos retomando hoy el evangelio de Marcos. Vamos a caer en el capítulo 9. Y así vamos a tener hoy, una catequesis estamos ya cayendo en la séptima semana y son 34, o sea que estamos hablando de 27 semanas que vamos a estar estudiando los evangelios sinópticos, y por momentos habrá, en tiempos fuertes, aparecerá de nuevo el evangelio de Juan. En la primera parte, hablando con Monseñor Romero en el diario de Monseñor Romero, tenemos cosas muy bonitas, significativas de Monseñor. Un grupo de estudiantes, bachilleres del Instituto Tecnológico de Usulután llegan a buscar a Monseñor Romero para pedirle permiso, porque le quieren dedicar su graduación, le quieren también poner el nombre a esa promoción. La promoción se va a llamar promoción, Monseñor. Sí, Monseñor les agradece, pero dice, es que tengo que hablar con el obispo de Usulután, que en este caso, Monseñor Rivera y Damas. Pero qué honor para Monseñor y qué honor para estos muchachos llevar y guardar, hoy seguramente grandes profesionales, guardar en su memoria que la promoción de ellos se llamó Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Después Monseñor nos habla de la preparación de la mesa redonda en la Universidad Nacional alrededor del tema de la concepción. Esto es un tema muy delicado para la Iglesia porque le ha costado muchísimo descrédito, muchas críticas, por defender la concepción desde el momento en que óvulo y esperma se juntan. Ahí ya hay concepción, y cualquier interrupción del nacimiento de esa unidad del esperma con el óvulo es un crimen. Esto la Iglesia lo ha sostenido siempre. Bueno, Monseñor va a la mesa redonda en la universidad, hay médicos, estudiantes, hay profesionales y también hay gente que propugna por esos métodos. Monseñor se basa de la encíclica de Pablo VI que se llama Humane Vitae, la vida humana. La vida humana, ¿cuándo comienza? Cuando los dos microorganismos, el esperma y el óvulo, se juntan. Cuando se encontraron, ya hay vida, ya es una vida humana. La Humane Vitae lo reza así. Entonces, Monseñor, basado en eso, provoca una serie de interrogatorios. ¿Y por qué, Monseñor? ¿Y por qué? Yo me los imagino a los estudiantes y algunos profesores. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Resulta que en este fenómeno se pone en evidencia la difusión, vamos a decirlo así, mercantilista,
de los métodos anticonceptivos. Yo les puedo decir como sacerdote que no está el problema en planificar, el problema está en el método. El usar un aparato, el usar un componente, el usar un fármaco, el usar lo que usted quiera, todo está en el método. En una de las homilías, Monseñor Romero sostiene estas prácticas de planificación familiar como métodos anticonceptivos. Él lo llama egoísmo. ¿Por qué tenemos que privarle al mundo que vengan más hijos? ¿Solo porque no queremos compartir la riqueza? Y de ahí, Monseñor desarrolla. Yo sé que todo esto hay opiniones a favor y opiniones en contra. Todo consiste en el método. Pero ¿cuántas compañías farmacológicas, farmacéuticas, se han hecho millonarias con métodos anticonceptivos, vendiéndolos, distribuyéndolos? Cuando todo consiste en entender qué significa traer un hijo, una hija al mundo. No es un tema para debatirlo aquí. Ustedes no tienen voz y voto en esta discusión porque solo yo estoy hablando. Pero fuera interesante tener en algún momento un acercamiento y un debate sobre estas prácticas que la Iglesia las sostiene únicamente válidas desde el método natural. Porque lo mejor de todo es que tuviéramos la capacidad de decir cuándo tener y cuándo no tener una relación sexual, incluso para casados. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y la vida no es solo la relación sexual, la vida es otra cosa. Finalmente, Monseñor dice, qué pena encontrarse con estas dos realidades: evitar nacimientos y, peor aún, la provocación de los abortos. Es que una cosa es que usted pueda decir, solo quiero tener un hijo, solo quiero tener 2 hijos. Bueno, busquen el método, para eso están todos los asesores, y en las parroquias los padres, los sacerdotes tienen un movimiento de planificación familiar, de movimientos familiares. Ahí tienen ya preparada la persona que sabe cómo y cuándo poder ejercitar la sexualidad, etc. Ya es un tema que se maneja en las parroquias. Pero evitar los nacimientos solo porque sí, y peor, practicar el aborto, eso es condenado por la Iglesia. Oigamos a Monseñor. Me visitó una representación de la 4ª promoción de bachilleres del Instituto Tecnológico de Usulután, los cuales venían a ofrecerme su promoción y pedirme el permiso de llamarla con mi nombre. Yo les agradecí profundamente y les dije que no tenía inconveniente, que al contrario era un gran honor y una satisfacción. Solo les comuniqué que tenía que contar con el obispo de aquella diócesis, Monseñor Rivera, para poder participar en la fiesta de promoción, que les supliqué me indicaran cuándo iba a ser. El resto del día lo dediqué a preparar mi intervención en la mesa redonda de la Universidad Nacional, que fue esta tarde a las 5, dedicada al tema del control de natalidades. Participaron en la mesa redonda un médico de la Sociedad Demográfica, un economista, médico de medicina social. Conmigo iban el padre Guillermo Gibbons, médico encargado del Centro San Lucas de San Miguel, para orientar en el método natural de la concepción, y también la licenciada de Reyes, encargada del Centro Familia y Población, que es otro esfuerzo de nuestra arquidiócesis para ayudar en la orientación de nuestras familias. Expuse la doctrina de la Humane Vitae de Pablo VI, recalcando
los derechos humanos, la dignidad del hombre, el respeto a la vida. O sea, todo el aspecto positivo de la encíclica, que parece que impresionó bastante, para deducir de allí las leyes morales que rigen ese acto sagrado de la continuación de la vida humana. Después de las intervenciones hubo un interesante interrogatorio de parte del auditorio, que se mostró muy preocupado de la difusión descarada de los medios anticonceptivos. Estudiantes de medicina fueron muy valientes en encarar la política de la sociedad demográfica y hasta reclamar en nombre de la ética profesional y de la libertad y dignidad de nuestro pueblo que no se fuera tan servil a esta política, que no es la solución de nuestro problema. Yo lo indicaba en mi intervención al decir que el problema demográfico debe de englobarse en una promoción integral social, que solo dedicarse a evitar nacimientos y peor todavía a fomentar abortos era nada más poner un parche pecaminoso en un problema tan complicado como es nuestra situación social. Llegamos a la sección de la palabra de Dios, séptima semana del tiempo ordinario. Es lunes 20 de mayo. Yo sé que hoy hay otra fiesta, María como Madre de la Iglesia, y aquí no usamos esos textos porque nos conviene en línea catequética, en línea formativa, estudiar mejor los textos correlativos, y en eso estamos ahorita tratando de caminar. Desde hoy, tiempo ordinario, hasta finales de noviembre, vamos a estar estudiando los evangelios sinópticos. Y habíamos dejado comenzada, para los que estuvieron pendientes en aquel momento, habíamos dejado comenzada la carta de Santiago. Estamos en el capítulo 3, versículos del 13 al 18, y dice lo siguiente: ¿hay entre ustedes alguien sensato y prudente? Demuestre con su buena conducta que actúa guiado por la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes dejan que la envidia los amargue y hacen las cosas por rivalidad, no se engañen ni se burlen de la verdad. Esa no es sabiduría que baja del cielo, sino terrena, animal, demoníaca. Donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden y toda clase de maldad. La sabiduría que procede del cielo es ante todo pura. Además, es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni fingimiento. Los que trabajan por la paz, siembran la paz y cosechan la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé cómo se siente usted después de 50 días de Pascua, Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Juan. Hoy volvemos a Santiago, y esto prácticamente nos obliga a tomar una actitud de juicio crítico hacia afuera y hacia adentro. ¿Qué clase de sabiduría tiene usted? ¿Qué clase de sabiduría tengo yo? Santiago es una carta de sentido social. Santiago no tolera la dicotomía entre fe y obras.
Si pusiéramos a pelear a Santiago contra San Pablo, les aseguro que gana Santiago. Porque aquí no es cuestión de que lo importante es tu fe. Cree tú y tu familia serán salvos. Aquí no es cuestión de fe. Aquí estamos hablando de la práctica diaria, de la práctica de la vida diaria. Aquí no es un juego. Aquí o hay sabiduría divina o tenemos sabiduría terrena. No hay posibilidad de mezclar las dos. Si tienes sabiduría divina, entonces actúas como actuaría Dios. Estas son otras palabras. Este es Santiago. ¿Hay alguien entre ustedes sensato y prudente? Levante la mano. Le voy a explicar quién es el sabio y el prudente sensato según la sabiduría divina. Demuestren con su buena conducta que actúa guiado por la humildad propia de la sabiduría. Humildad. A ver, ¿quién es humilde? ¿Cómo se comporta un humilde? Pero si ustedes dejan que la envidia, ya apareció una palabra fea, la envidia, los amargue y hacen las cosas por rivalidad, segunda palabra, envidia, rivalidad, no se engañen ni se burla de la verdad. Cuando uno va sumando palabras y las traemos a nuestras acciones, decimos qué lejos estamos, qué lejos estoy de ser verdaderamente un hijo de Dios. Es que no es fácil. Santiago distingue, esa no es la sabiduría que baja del cielo, sino tres palabras feas: terrena, animal, demoníaca. Yo sé que tal vez ustedes no están acostumbrados a hacer un análisis así de la Sagrada Escritura. Yo solo soy un pequeño estudioso, he estudiado algo la Sagrada Escritura, ya les conté, desde que yo fui encarcelado. Fue entonces cuando tuve acceso a la Biblia y lo leí todos los días, muchas horas. Y desde entonces, desde 1982, yo no he soltado la Sagrada Escritura. Es cierto, me gradué en la universidad y saqué otros cursos, sí, pero aparte de eso, yo todos los días le doy una atención a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura merece este tipo de análisis. Si no actuamos con la sabiduría del cielo, entonces tenemos una sabiduría terrena, animal, demoníaca. No somos de Dios. Este es Santiago. Santiago es completamente radical. A mí me encanta mucho la radicalidad de Santiago. Ya lo vamos a ver en el capítulo 5, que es de los más crueles. Que el capítulo 5 de la carta es lo más cruel que podemos tener quizás en todo el Nuevo Testamento. Pero hay que saber asumir esa responsabilidad. Donde hay envidia y rivalidad, ahí hay desorden y toda clase de maldad. La sabiduría que procede del cielo es ante todo pura. Además, es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni fingimiento. ¿Cómo se califica usted? ¿Cómo me califico yo? ¿Tengo la sabiduría del cielo? ¿O tengo la sabiduría terrena, animal, demoníaca? Si esto lo aplicáramos a la vida política, nos encontraríamos con una cantidad de animales, con una cantidad de terrenales, con una cantidad de demonios. Y mire la conclusión. Los que trabajan por la paz siembran la paz y cosechan la justicia. ¿Alguien quiere hablar de paz sin justicia? Está equivocado. La paz con justicia. Por eso la carta del Papa que va a salir se llama
la justicia y la paz se besarán. Papa Pablo VI le llamó el nuevo nombre de la paz es justicia. Paz sin justicia no es paz. El Evangelio de hoy, como ya volvimos al tiempo ordinario, retomamos Marcos capítulo 9 del 14 al 29 y dice lo siguiente: Cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo. Él echa espuma por la boca, enchina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó: ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Contestó: desde niño. Y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió que si puedo. Todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió: esta clase solo sale a fuerza de oración. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tenemos que cambiar nuestro chip de Pascua. Ya se acabó la Pascua. Cambiemos el chip. Y ahora vamos al estudio de los evangelios sinópticos. Tenemos que retomar las máximas del Evangelio de Marcos para poder comprenderlo mejor. Marcos es un evangelio escrito para paganos. Mateo está escrito para los judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Lucas para los griegos que se están convirtiendo al cristianismo. Y Juan es un evangelio universal para todos y para todas. Pero Marcos está diseñado y escrito especialmente para la gente pagana, para que conozcan que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el representante de todos los paganos y paganas es el centurión, que cuando Jesús está en la cruz exclama: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Nadie más lo reconoció, solo un pagano, el centurión, en representación de todos y todas, los que somos paganos, los que no nacimos en el mundo judío. Marcos, como un evangelio sinóptico, va a presentar a Jesús haciendo milagros siempre y cuando haya fe, no como en Juan. En Juan se hace el milagro para que haya fe, no. En Mateo, Marcos y Lucas, para que haya milagro tiene que haber fe. Los discípulos no pudieron. Y a Jesús le preguntan: ¿si puedes? ¿Cómo que si puedo? Nada es imposible para alguien que tiene fe. No depende de mí, depende de ti. De tu fe depende este milagro. Y el hombre humildemente dice:
Señor, tengo fe, pero muy poquita. Ten compasión de mi fe, aumenta mi fe, etcétera, todo lo que quiera decir. Y el espíritu es mudo y es sordo. Y Jesús le habla a un espíritu mudo y sordo. ¿Cómo queda eso? Si es espíritu mudo y es sordo, no habló, nunca habló el espíritu inmundo. Pero Jesús le dio la orden, a pesar de ser sordo: sal de este hombre y no vuelvas a meterte en él. Pero si es sordo, y el espíritu lo dejó en paz. Esta es una prueba de fe. El espíritu es sordo y es mudo. No habló nunca, pero sí escuchó. Es que la voz de Jesús no hay quien no la escuche. Marcos quiere que reconozcamos en Jesús al Hijo de Dios. Incluso los espíritus sordos lo escuchan. Este es el mensaje de hoy. Hay varios subrayados en este tema. El muchacho le padece esto desde niño. El demonio se le metió desde niño. Lo revuelca, lo tira al agua, lo mete al fuego para acabar con él. Te lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido. Y hay una discusión, ahí están los letrados. Y Jesús, frente a los letrados, queda como una autoridad. El espíritu es sordo y es mudo. Los discípulos no han podido. En Marcos, recuerde usted que en Marcos los discípulos quedan como unos tontos, como unos ineptos. Miran los grandes signos que hace Jesús y ellos no son capaces de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No lo reconocen. Fueron testigos de sanaciones, de predicaciones, de discursos, de confrontaciones. Fueron testigos, Santiago, Pedro y Juan, de la transfiguración. Se oyó la voz en el cielo: este es mi Hijo. Hagamos 3 chozas. Y no reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos termina y los discípulos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Sí, Pedro le dice: tú eres el Mesías. Pero nunca Pedro en Marcos llegó a decir: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No, nunca llegó en Marcos, nunca llegó a esa definición. ¿Por qué nosotros no pudimos? Es que esto es un caso de oración. Y ustedes no tienen oración. Ustedes no reconocen que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no tienen esa capacidad. Qué feo quedaron los discípulos aquí. Es que esto solamente sale con oración. Esa clase solo sale a fuerza de oración. Y ustedes no creen en mí. Ustedes no reconocen que yo soy el Hijo de Dios. Este señor, papá del muchacho, me dijo: si crees, si puedes, ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Sí, Señor, yo tengo fe, pero una fe chiquita. Pero, aunque sea con esa fe chiquita. Y Jesús, con esa fe chiquita, hizo un gran milagro. El espíritu sordo y mudo escuchó: sal de este muchacho y no vuelvas a él. Era sordo el espíritu y lo escuchó. Es un gran acto de fe. La poquita fe que el papá del muchacho tenía le valió para que el muchacho ahora fuera uno más en el grupo, que fuera una persona sana. Los evangelios sinópticos tienen mucho que enseñarnos, diferente a lo que enseñó Juan. Hemos tenido casi 50 días estudiando a Juan y hoy
vamos a estudiar por varias semanas, estudiamos a Marcos, después otras semanas estudiaremos a Mateo y finalmente vamos a estudiar a Lucas. Y Lucas ya lo hemos estudiado en los Hechos de los Apóstoles, ahora nos corresponde estudiarlo en el Evangelio. Y con Lucas vamos a terminar el año litúrgico allá a finales de noviembre. Estudiar los Evangelios, conociendo las características de cada uno, nos enriquece. Yo les invito a que no hagamos horchata de los Evangelios. Una cosa es cómo lo presenta Juan, otra cómo lo presenta Lucas, otra cómo lo presenta Mateo, y hoy estamos viendo cómo lo presenta Marcos. Marcos quiere que usted y yo como paganos veamos en Jesús al Hijo del Dios vivo, al único Hijo de Dios. Los discípulos quedan mal. No quedemos mal usted y yo. Nosotros quedemos bien. Nosotros y nosotras reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la gran tarea. Para eso es este programa, para que escudriñemos, para que estudiemos a cabalidad cada texto de la Sagrada Escritura. Comenzamos con Santiago de nuevo. Estamos con Marcos de nuevo. Sigamos. Espérese que Santiago tiene bastantes cosas que decirnos, sobre todo porque es un texto de la conducta humana, es un texto que nos marca nuestro proceder como cristianos y cristianas. No estamos hablando de las cartas de San Pablo, es la carta de Santiago, que es radical. O somos o no somos cristianos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.